Misión Cristiana Hijos de Luz presenta la palabra que da vida. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a ponernos en pie, la palabra de Dios. Vayamos, hermanos, al libro de Apocalipsis. Hoy vamos a, si Dios nos permite finalizar el tema de la tribulación. Vamos a leer, hermanos, el capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Ahí es donde donde estábamos la última ocasión que estuvimos. Allí nos quedamos cuando se abrió el séptimo sello y se dio inicio a las trompetas. Así que vamos a leer capítulo 8, versículo 6 de Apocalipsis. Solo vamos a leer el versículo 6 y 7 porque en el transcurso de la predicación vamos a ir explicando los demás versículos, pero a manera de introducción, para cerrar este tema de la tribulación, vamos a leer capítulo 8, versículos 6 y 7 de Apocalipsis. Lo leemos, hermanos, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Hasta ahí dejamos la lectura. Oremos al Señor. Padre amado, Padre bueno, en esta noche, Dios, te damos las gracias por permitirnos estar aquí, Señor, y adorarte y exaltar tu santo nombre, Padre. Hoy venimos, Señor, con el anhelo de aprender, con el anhelo de, Señor, ser enseñados por tu palabra. Hoy venimos con el deseo de poder escuchar una palabra, Dios, que nos dé la claridad de lo que tu palabra nos habla, de esta profecía, que es la profecía más segura, Dios, lo que es tu palabra, Señor, lo que está escrito en este libro, es lo que tú has revelado y es lo que va a suceder, Señor. Señor, creemos que todo lo que dice tu palabra tiene que cumplir. Señor, no se va a pasar por alto nada, ni una tilde. Señor, ni una palabra, ni una letra va a pasar por alto hasta que tenga cumplimiento, Señor. Y en esta palabra, que en esta noche podamos, Señor, entender lo que allí se nos dice. Tú danos la sabiduría, danos, Señor, el entendimiento, y Espíritu Santo también ministra nuestras vidas para poder aprender de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su lugar, amado hermano. Como hemos estado viendo en estos 2 últimos jueves, el tema de la tribulación, y ya hemos explicado mucho del tema. Ya hablamos, hermanos, de las preguntas que se hace uno como cristiano acerca de la tribulación. ¿Qué es la tribulación? El tiempo de la tribulación. Ya explicamos pues las semanas de la profecía de Daniel, las 70 semanas. Explicamos desde dónde inician, dónde se cumplen, y que la última semana, la número 70, pues ha quedado en pausa, ¿verdad? Que se va a cumplir en lo que conocemos como la tribulación, ¿verdad? Esos 7 años donde habrá juicio en la tierra, donde allí se va a cumplir lo que pues Daniel lo ha dicho, que es lo que va a suceder en esa última semana. Allí se va a cumplir ese trato que Dios tiene con Israel, ¿verdad? Eso ya lo explicamos también, que la tribulación pues tiene propósito de por qué va a darse, y uno de ellos pues es un trato de Dios con Israel para que ellos pues crean en Cristo, en el Mesías, ¿verdad? Nosotros somos bienaventurados porque creemos en Cristo, creemos que Jesús es el Mesías, ¿verdad, hermanos? Que creemos que Jesús es el Mesías. Entonces, cuando sea el rapto de la iglesia, pues nos iremos con él, ¿verdad? Porque nosotros hemos creído en Cristo Jesús, pero a Israel le hace falta todavía recibirle como el Mesías, y para que ellos puedan recibirlo, entonces debe de cumplirse el juicio de Dios. Debe tratar Dios con ellos
para que puedan creer, ¿verdad? Porque de otra manera no lo van a hacer. Israel no va a aceptar a Jesús como el Mesías en este tiempo, hasta el tiempo ya declarado. Bien, y allí iniciamos también hablando de todos estos eventos que van a ocurrir en la tribulación. Luego del rapto de la iglesia inicia la tribulación, explicamos ya la aparición del anticristo, explicamos la aparición, esa alianza que va a hacer con los reyes, con muchos reyes, va a establecer un nuevo orden mundial, un nuevo gobierno mundial y muchas otras cosas que ya explicamos. Y cada sello pues iba explicando un evento, ¿verdad? Un evento de que iba a ocurrir en ese tiempo de la tribulación, una guerra, luego hambre, luego la inflación, ¿verdad? Todo se iba a escasear, todo eso ya lo vimos. Y nos quedamos a iniciar en las trompetas, que siguen hablando de eventos que van a ocurrir en este tiempo de la tribulación. Pero antes de empezar a hablar de eso, yo siempre me había preguntado al leer Apocalipsis, lo he leído varias veces, y siempre me he preguntado por qué se usaron sellos, trompetas y copas para revelar, los eventos que van a suceder. ¿Por qué qué representan los sellos? ¿Qué representan las trompetas? ¿Y qué representan las copas? La respuesta está aquí mismo en el libro, ¿verdad? Porque la Biblia es así, ella misma se explica. La Biblia se explica sola. Si usted ve el capítulo 5, allí se habla del Cordero, ¿verdad? Vea allí en Apocalipsis, capítulo 5, se habla del rollo y el Cordero. Leamos el primer versículo. Dice: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ese es Dios el Padre, ¿verdad? El que está sentado en el trono. Dice que tenía un libro escrito por dentro y por fuera, dice. Sellado, dice, con 7 sellos. Entonces allí va a iniciar esta profecía, ¿verdad? A poder revelarse los eventos que van a suceder en la tribulación. Y allí en ese libro que está escrito, dice, por dentro y por fuera, y está sellado, dice, con 7 sellos. ¿Qué significa eso? En ese tiempo, hermanos, los contemporáneos allí de Juan, en ese tiempo, todo lo que era contratos legales, es decir, títulos de propiedad, todos aquellos títulos de propiedad que cualquier dueño de tierra, de lo que sea, esa escritura, así le conocemos nosotros, ¿verdad? A la escritura de una casa, a la escritura de un terreno, de lo que sea, ese era un contrato legal. Y en ese tiempo, para sellar, ¿verdad? Decir esto le pertenece solo a una persona, eso se sellaba con 7 sellos. ¿Qué son esos sellos? En realidad era que el pergamino o el material que estaba hecho, ese libro, que era como un pergamino de papiro, ¿verdad? En ese tiempo se sellaba con cera. Es decir, imaginémonos que usted agarra una página y la enrolla, ¿verdad? La hace un rollo. Y usted, para cerrar esa página, empieza a sellarla con cera. Sí, la cera, pues se calentaba, y ya cuando seca, entonces eso se hace duro, ¿verdad? Entonces allí se cierra en ese caso, el libro, ¿verdad? Entonces se ponía uno en la parte de arriba, 2, 3, 4, hasta terminar todo el pergamino, y se ponían los 7 sellos para sellar ese contrato legal, y solamente el dueño legítimo de ese contrato podía abrirlo, y solamente, o también podría ser una autoridad, ya sea un juez que podía abrir eso por algún juicio o algo así, ¿verdad? Entonces eso solamente lo podía abrir el dueño legítimo de la propiedad o una autoridad, ya sea un juez. ¿Por qué les digo esto? Porque eso es lo que pasa acá, que el que está sentado en el trono, que es Dios el Padre, tiene un libro y que está sellado con 7 sellos. Y ahí se pregunta, ¿y quién va a abrir este libro? Allí dice el versículo 2, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz y decía, ¿qué decía este ángel? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? En otras palabras, ¿quién es el dueño legítimo de este libro? ¿Quién es el único que tiene la autoridad
el único digno de poder abrir este libro. Y ninguno, dice, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El león de la tribu de Judá, hermanos, Cristo Jesús. Entonces él era el único digno de abrir, es decir, que esto de los sellos lo que nos está diciendo es, Dios es el dueño de todo, porque él tenía el libro en la mano, ¿verdad? Y el que lo va a leer es aquel que va a heredar todas las cosas, y el único que es digno y tiene la autoridad para poder quitar los sellos, abrirlo y leer lo que el libro dice. Entonces aquí lo que nos representa es que esta profecía de la tribulación, todos estos eventos que van a ocurrir, es lo que Dios va a hacer en la tierra y que solamente se le dio la autoridad a Cristo para Él abrir los sellos. Ese contrato, como le digo, que era algo legal y que estaba sellado con 7 sellos, solo el dueño, el legítimo, podía abrirlo. Entonces, esto es lo que nos está diciendo. Dios, dueño de todo, y el Hijo es el único que puede abrirlo. No hay otro digno. Entonces, eso es lo que representan los sellos. También el versículo 7 dice, y vino, ¿quién? El Cordero de Dios, ¿verdad? Como inmolado. El versículo 7 vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Era el único que podía abrirlo y leerlo, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto a los sellos. Luego se va abriendo cada sello y es un evento que va a ocurrir, ¿verdad? Una revelación que se da en ese tiempo de la tribulación. Pero después de eso vienen las trompetas, ¿verdad? Que ya en el capítulo 8. Pero ¿qué representan también las trompetas? Nuevamente se va a dar como el suceso o mejor dicho, la revelación de los sucesos que van a ocurrir luego de los sellos. Vienen otros 7 eventos que van a revelarse con las trompetas. Pero ¿por qué se usaron trompetas? Las trompetas en el contexto, siempre hablando del contexto de allí, de Israel, de Juan, de los contemporáneos, de a quienes fue dirigido este libro, porque recordemos eso, que cada libro de la Biblia tenía un destinatario en su tiempo real. Obviamente también aplica para nosotros hoy en día, pero también habían personas, los destinatarios en el tiempo real donde se escribió. Y en ese contexto las trompetas se utilizaban, hermanos, más que todo en cuestión de la guerra. Se escuchaba primero las trompetas cuando se iba a atacar a un enemigo. Entonces estas trompetas sonaban como advertencia de que o se llegaba a un acuerdo o se atacaba a la ciudad enemiga y se destruía, ¿verdad? Entonces las trompetas se tocaban como advertencia de lo que venía. Que venía ese ataque, esa destrucción, si no, pues se arrepentía, si no llegaba a un acuerdo, entonces eso se iba a dar. También se utilizaban las trompetas para cuando se iba a ungir a un nuevo rey. También se utilizaban las trompetas y se tocaban las trompetas para anunciar que había un nuevo rey. Entonces, para eso se usaban las trompetas. Y si ahora acá se van a tocar trompetas para desatar estos juicios que vienen, que son 7 juicios que van a trompetas, estos juicios van a servir de advertencia para los habitantes de ese momento, de los que estén aquí en la tierra, para que se arrepientan. Porque ya lo que viene después, lo que viene ya con las copas, ya vamos a llegar ahí, eso va a ser más terrible todavía. Va a ser un juicio mayor de lo que ya ha ocurrido. Entonces las trompetas vienen a sonar para advertir. Ahorita viene este juicio, pero esto no es nada para lo que viene después, que van a ser las copas. ¿Y por qué copas? Ya después viene otra serie de 7, pero ahora son copas. ¿Qué representan estas copas?
en el contexto judío, hay que entenderlo allí, las copas se utilizaban para las libaciones, es decir, en el tabernáculo, en el templo de los judíos, allí se usaba como un tazón, eso eran las copas, como un tazón grueso, pero no tan hondo, que se llenaba ya sea de vino o de sangre, y eso se utilizaba para derramarlo en el altar donde se hacían los sacrificios. Entonces, eso eran las libaciones, así se le llama. Y cuando se llenaba la copa, entonces se vertía, ¿verdad? Se vertía allí en el altar. Entonces, ahora estas copas lo que van a representar es ya la paciencia de Dios ya rebasó. Ya la copa está llena. Ya la paciencia de Dios se agotó para todas las personas que no creyeron en Él. De todas, porque no se arrepintieron de su maldad, porque no creyeron, no le aceptaron a Él, sino que siguen en su necedad sin creer en el Señor. Entonces la maldad de los hombres se multiplica tanto que ya la paciencia de Dios se agotó. Y entonces vienen las copas que ya están llenas de la ira de Dios, van a ser derramadas sobre la tierra. Entonces las copas vienen a representar ya que el juicio final de Dios, que ya se va a derramar sobre la tierra. Entonces, por eso son las copas. Entonces, ahora ya vamos, hermanos, ya a ver cada evento, ¿verdad? Vamos al capítulo 8, allí leímos el versículo 6 y 7, ¿verdad? Allí nos hemos quedado. Con el último sello, pues se abrieron las trompetas, ¿verdad? Leamos el versículo 6, bueno, ya lo habíamos leído, pero volvamos a leerlo. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Y fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Cuando suena la primer trompeta, ese es un juicio que llega para, hermanos, todo lo que es la hierba, todo lo que son los árboles, todo lo que es la flora, así se llama, ¿verdad? Está la fauna, que son los animales, ¿verdad? Pero lo que es la flora es todo, la hierba, los árboles, todo eso. A ello llega el juicio primero al escuchar las trompetas. Y es destruido o quemado la hierba, pues con granizo, dice, y fuego. Y dice que va mezclado con sangre. Aún hoy en día, si cae granizo, usted no sé si ha visto cuando cae granizo, eso quema los cultivos, aún hoy en día. Y son pequeñitos, como que es un pedacito de hielo, ¿verdad? Es pequeño. Pero en ese juicio que va a dar, ese granizo no va a ser así chiquito, sino que va a ser más grande y va a venir mezclado con otras cosas, va a venir mezclado con sangre y con fuego, hermanos, de manera que van a quemar todo, va a quemar todo lo que es, todos los cultivos, todo lo que es la hierba, los árboles van a ser quemados cuando suene la primer trompeta. Veamos la segunda trompeta. El segundo ángel, el versículo 8, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Suena la segunda trompeta, ahora viene este juicio. Si ya se destruyó, se quemó la hierba, ahora vamos con lo acuático, vamos con el mar, dice. Y en el mar, allí, como que una montaña se hubiera precipitado, dice, es decir, como una gran roca gigante. Él encuentra como una semejanza con eso, ¿verdad? Como que fuera una montaña gigante que va a caer al mar, pero eso lo que está representando es esa, como una gran roca gigante que cayó en el mar y que exterminó a la tercera parte del mar, de las criaturas, ¿verdad? De los seres vivientes del mar. Y como se murieron los animales, lógicamente al
al ser destruidos, pues se llenó de sangre todo esa tercera parte del mar, de la sangre de los animales que fueron destruidos del reino acuático, ¿verdad? En el mar. Viene ahora el juicio con el mar, y usted se está dando cuenta acá de que ahorita no está destruyendo ahorita a humanos, a personas. Primero está destruyendo a la hierba verde. Es la primera advertencia. Les recuerdo, las trompetas están advirtiendo de lo que va a venir después. La primera trompeta suena, juicio a la hierba. La segunda trompeta suena, juicio al mar, y elimina a la tercera parte del mar. Luego el tercer ángel, versículo 10, tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Entonces ahora viene ya el juicio, ya va llegando ya a las personas. Hoy sí ya va tocando a personas. ¿Por qué? Porque como este tercer juicio viene por al agua de los ríos y de la fuente, es decir, los mantos acuíferos que hay en la tierra, de donde pues allí nace el agua, ¿verdad? Donde si usted hace un pozo, pues va a llegar a un punto donde están los mantos acuíferos de la tierra y allí es el agua. Entonces, esas fuentes de que están en la tierra van a ser destruidas también, y los ríos también, y esa agua se va a convertir en amarga, como allí lo dice, que es ajenjo, ¿verdad? Es algo amargo. Entonces, se va a convertir amarga el agua, que las personas no van a poder beber de esa agua, sino que se van a morir porque va a haber escasez de agua. Entonces, viene la tercera advertencia ya, ¿verdad? La tercera trompeta, ahora se advierte y ya va llegando, ya hoy sí ya vamos llegando a las personas. Luego el versículo 12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida, dice, la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Nos detenemos allí porque los siguientes versículos requieren otra explicación. Allí en el cuarto ángel, ahora viene el juicio, pero ahora a los astros. Ahí está mencionando al sol, a la luna y a las estrellas, que se va a reducir, dice en tercera parte, la luz tanto del sol, de la luna y de las estrellas. Pero imaginemos cómo puede ser eso. Fíjese que si aquí en nuestro sistema solar, si la temperatura, un ejemplo, la temperatura del sol aumentara, nos quemaríamos. El sol ya tiene su temperatura, y la tierra ya en la distancia que tiene con el sol ya está claro. Dios lo estableció así, donde no hay muerte, ¿verdad? Nadie va a morir, a no ser que pase todo un día allí en el sol, ¿verdad? Puede darle insolación. Pero ya todo está diseñado a que no muera nada de lo que hay aquí en la tierra. Pero si se llegase a mover algo de todo este sistema solar, hubiera una gran destrucción. Si la tierra se moviera de su eje un poco, hubiera destrucción. Si se alejara la tierra del sol, hubiera destrucción, porque se volviera más frío todo. Si se acercara la tierra un poco más al sol, también destrucción, hubiera destrucción porque la temperatura fuera mayor. Entonces, ¿cómo es posible que va a oscurecerse en la tercera parte? ¿Cómo se va a dar eso? Pues puede ser eso que le acabo de decir, pero sería algo bien contraproducente si sucediera eso, de que la tierra o se acerque o se aleje. Sería terrible, porque si se va a reducir lo que es la luz,
entonces se va a reducir lo que es el día. Todos sabemos que el día dura 12 horas, ¿verdad? Es decir, el sol alumbrando dura 12 horas. 24 horas es un día completo, ¿verdad? Día y noche. Pero lo que es solo el día son 12 horas. Pero si se reduce la tercera parte, quiere decir que va a haber luz solamente 9 horas. Eso es lo que quiere decir. Pero ¿y cómo se puede dar eso? Puede ser, como le digo, por poner un ejemplo, en Júpiter, en ese planeta, si usted investiga allí, ponga así, cuánto dura el día en ese planeta de Júpiter. Y allí el día dura 9 horas. 9 horas dura el día allí en ese planeta. Entonces, esa puede ser una opción, pero si fuese eso, entonces quiere decir que la Tierra se va a alejar, ¿verdad? Porque Júpiter es el más lejano, está más lejos del Sol. Pero entonces allí ya ocurriera un caos. Entonces, como que no es viable eso. Entonces, ¿cómo se va a dar eso? Pues, primeramente, para Dios es imposible. Dios lo va a hacer. Pero quizás cae un poco más en que ocurra algo en la atmósfera de la Tierra. Quizás hay un poco más de claridad, que no se mueva la Tierra, no se mueva el Sol, pero sí ocurra algo en la atmósfera. Usted sabe que si por ejemplo va a llover y son las 4 o las 5 de la tarde, supóngase a esa hora, y va a llover y está todo oscuro, como que anocheció antes, ¿verdad? No sé si usted se le da esa noción, que va a llover, ¿verdad? Está todo oscuro, como que anocheció antes, uno ve así. Entonces, algo así es lo que va a ocurrir allí, donde va a ocurrir algo en la atmósfera de la Tierra y por lo tanto va a anochecer más temprano. Algo va a suceder. Entonces, sea la forma que sea, Dios lo va a hacer, hermanos. Eso, aquí solo estamos como pensando, ¿verdad?, cómo va a ser, ¿verdad? Pero va a ocurrir, eso no hay duda. Ese es el cuarto ángel. Se reduce la luz tanto lógicamente, si se reduce la luz del sol, se va a reducir la luz de la luna, porque la luna no tiene luz propia, sino que es un reflejo de la luz del sol. Eso creo que usted lo sabe, ¿verdad? Luego el versículo 8:13, veamos, dice, y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, y ponga la atención a lo que sigue, porque después dice, ¡ay! 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 De los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Mire, ese ay fue 3 veces. Con cada ay es cada trompeta. Y se ha dicho ay, pero no un ay como de que hay algo aquí, ¿verdad? No es ese ay, sino es un ay de lamento, es un ay de grito, es un ay de dolor, de algo terrible que va a pasar. Es un ay que algo que se viene es tremendo. Recuerde, las trompetas están advirtiendo algo, Y acá, lo que sigue, las últimas 3 trompetas va a ser terrible. Eso es lo que está diciendo. Se vienen 3 ay. El quinto ángel dice, tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo, humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no da hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro.
Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. En sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Aquí, hermanos, si ya las primeras trompetas fueron juicio contra la naturaleza, con la flora, la fauna, lo acuático, todo eso, ahora viene un juicio ya directo a los hombres, a las personas. ¿Pero a quiénes? ¿A qué personas? Como ahí lo leímos, a los que no tienen el sello de Dios en sus frentes, dice. ¿Qué es un sello? Ya esto ya lo expliqué. Lo de los sellados, los 144,000 sellados, los que tienen el sello de Dios. ¿Quiénes son ellos? Los que son propiedad de Dios. El sello es eso, como un documento legal para que tenga validez y sea de propiedad de alguien. Ahí hay un sello que certifica la propiedad de ese o la legalidad de ese documento. Entonces los sellados son los que han creído en el evangelio, los que tienen a Dios, ellos son los sellados. Pero los que no lo tienen, no tienen el sello de Dios, que obviamente es algo espiritual, ¿verdad? No es algo físico que sea una marca en la mano, en la frente. No es eso, sino que es espiritual, es que han recibido al Señor. Eso significa, son sellados. Y los que no, entonces estos han sido sellados, pero no con el sello de Dios, sino con el sello de la bestia. Creo que eso todavía no lo hemos mencionado, ¿verdad? En la aparición del anticristo, allí el anticristo lo que va a hacer es crear como un nuevo orden, ¿verdad? Un nuevo orden mundial, un sistema religioso, un sistema político, alianzas entre reinos. Se va a establecer como una misma moneda de intercambio, se va a establecer todo en un mismo gobierno, un mismo sistema. Todos los que se adhieran a ese sistema, ahí es donde van a ser sellados con ese número de la bestia, como ahí lo dice, el número de hombre, 666, pero ese número o ese sello es algo, hermanos, representativo. No es que así literalmente a las personas se les va a escribir en la mano el 666 o en la frente o como muchos piensan de esa manera, no, sino que, hermanos, ese número 6, primero hay que entender qué significa el número 6. El 7, aquí lo hemos visto, ¿verdad? 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 espíritus de las 7 iglesias, los 7 candeleros, todo 7, hablando de 7. ¿Qué significa el 7? Es lo completo, lo perfecto de Dios. Eso significa el número 7. Entonces el número 6 es antes del 7, es decir, que en el número de 6 no hay perfección, que en el número 6 no ha llegado al 7, por lo tanto no hay perfección, no hay lo completo. El 6 representa eso, la imperfección, que Satanás quiere imitar a Dios, pero nunca lo podrá igualar, porque Dios es más poderoso que él. Nunca, él lo quiere imitar y quiere hacer las cosas de Dios, todo lo mismo, pero no lo podrá hacer porque no es perfecto, no alcanzará la perfección Satanás. Entonces el número 6, eso es lo que representa nada más. Ese es el número de la imperfección, y que todos aquellos que acepten este sistema del anticristo, estos son los sellados con ese sello de ese número, que es algo representativo, ¿verdad? No algo literal. Como algunos así lo explican, ¿verdad? Pero no, eso es lo que significa, hermanos. Entonces los de Dios obviamente son sellados por el anticristo. A ellos se va a atacar aquí con el juicio de la quinta trompeta, que se envían, dice, como langostas. Pero aquí hay que entender claramente de que no está hablando de animales, no está hablando de seres
digamos, seres de otro planeta. No está hablando de eso. Simplemente estas langostas son demonios. Eso es. Allí como claramente lo dice, que del abismo, se le dio la llave del abismo. Recuérdese Génesis, allí se habla del gran abismo. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. El Espíritu de Dios se movía ¿dónde? Sobre las aguas y sobre la faz del abismo, dice. ¿Y qué es el abismo? El abismo es un gran agujero que está en la tierra. El abismo, algo tan profundo que, como ya se ha explicado en otras ocasiones, el ser humano no ha llegado a lo más profundo del mar. Entonces se cree que allí es donde está ese gran abismo. Ese es lo más profundo de la tierra que el ser humano no ha llegado. Ese es el gran abismo. ¿Y qué hay allí? Allí están apresados. Allí están apresados, es como una cárcel donde están apresados demonios. Y a este ángel se le da la llave de ese abismo. Entonces va a abrir ese gran agujero, esa gran cárcel. Y de allí van a salir estos demonios que van a ir a atormentar a las personas. Porque así se le dijo, no atormentes ni a la hierba, no toques nada. Solamente atormenta a las personas y no los mates, solo atormenta a las personas. Entonces esta langosta con esa figura que ahí se ha dicho, son los demonios. Y ese humo que sale, que cubre, dice, toda la tierra, es porque, hermanos, cuando alguien sale de la cárcel, alguno puede ser que salga reformado, una persona que quizás pues está arrepentida de lo que falló, hablándolo en nuestra actualidad, ¿verdad? Alguien puede salir renovado de una cárcel, pero un criminal verdadero, hermanos, cuando ese criminal sale de la cárcel, no crea que sale cambiado. Esa persona va a hacer 7 veces más maldades de lo que hizo antes. Entonces esto es lo mismo que va a suceder con estos ángeles. Estos son ángeles, ¿verdad? Caídos, son demonios que van a salir de esa cárcel y con gran furia van a atormentar a las personas que estén allí, los no sellados de Dios, los que están en el sistema del anticristo, van atormentados al punto, dice, que van a querer morir las personas, dice. El versículo 6, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Qué tremendo eso. Y allí menciona el aspecto, ¿verdad? de qué es lo que usan los demonios para atormentar a las personas. Y allí se explica que usan de muchas formas. Allí, cuando estuvo la iglesia perseguida, en aquellas persecuciones donde encerraban a los cristianos, donde los aserraban, donde todas ese martirio que tenían, que tuvieron muchos cristianos, aquí, hermanos, va a ser algo más terrible que eso. Van a haber torturas mayores de las que ya hubieron, para la iglesia. Entonces allí las personas es donde van a querer morir de verdad, pero no podrán. Entonces ese es el primer ay. Ya no lo sigo explicando por cuestión de tiempo. Pasemos al segundo ay, que es el sexto ángel. Versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar, dice, a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Me voy a detener aquí
para decirle qué es lo que está sucediendo acá. Bueno, aquí el ángel va a desatar a estos 4 seres que van a hacerle guerra a todas las personas en ese tiempo. Y este es un ejército que va a salir, es un ejército. Y allí se está mencionando, como ahí dice, caballos o carros, pero carros de guerra se está refiriendo. Y como Juan en ese tiempo, ¿qué tipo de caballos de guerra había en ese tiempo? Lo que habían eran caballos literalmente, personas que tiraban lanzas, que tiraban flechas, que tiraban o que tenían espadas. Esas eran las armas de ese tiempo. Pero las armas de hoy en día, usted sabe cuáles son, ¿verdad? Usted ha visto los ejércitos poderosos de esa tierra, cómo son el armamento de hoy en día. Entonces, Juan allí, en ese momento, lo que está viendo es el armamento de hoy en día. Porque si usted le pone atención a lo que dice allí, cómo eran los caballos, dice a sus jinetes, dice que tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, dice. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de su boca salía fuego como azufre. Entonces, estos que tenían una coraza, imagínense qué tipo de armamento es hoy en día, que la persona tiene que meterse en esa coraza, que con la boca, como dice ahí, que con la boca dañan, dicen, que de la boca sale humo, sale fuego y sale ese azufre. ¿Qué tipo de armamento se le ocurre a usted, hermano? Algo donde la persona se mete allí, está acorazado y donde tira la bala, por así decirlo, el cañón, por así decirlo, es de su boca. ¿A qué tipo de arma se le viene a la mente? Un tanque de guerra, ¿verdad? Una tanqueta, le decimos nosotros. Eso está viendo aquí Juan. Eso es lo que está viendo, porque va a ser un ejército enviado por estos 4 seres para destruir, para hacerle guerra. Y va a destruir a cuántas personas, allí lo dice, va a destruir a la tercera parte de los hombres. Recordemos lo que hablamos de los sellos, en el 6º sello, de que se había destruido la 4ª parte de la población. Y ahorita, por ejemplo, si fuera la misma población en ese tiempo de la que hay hoy, ahorita hay 8,000 millones, eso ya lo vimos, ¿verdad? 8,000 millones de personas. La 4ª parte de 8,000 son 2,000 millones. Entonces, allá en los sellos se destruyó la 4ª parte, es decir, solo quedaba el 75% de la humanidad. Ahora con esta trompeta y en este juicio, se destruye la tercera parte, otro 25% más. Quiere decir que de la población de ese tiempo, ahorita en este momento, de esta sexta trompeta, ya se eliminó a la mitad de la población. Solo ha quedado viva la mitad de la población. Y esto va a seguir. Bueno, para ir ya, hermanos, a entrar a las copas, saltarnos, porque en el capítulo 10, el 11, el 12, es un paréntesis. Aún el 13 y el 14 vienen a hacer un paréntesis de todos los juicios que se están dando. Y varios de eso ya lo explicamos. Ya explicamos lo de los 2 testigos en el capítulo 11. Eso ya lo explicamos. Ya explicamos del 12, de la mujer y el dragón. Ya lo explicamos. También explicamos del capítulo 13 las 2 bestias. La primera bestia que es el anticristo y la segunda bestia que es el falso profeta. También lo explicamos. El capítulo 14. Creo que ese no, pero lo vamos a ir ya a lo que son las copas. Veamos el capítulo 16. Entonces vamos a saltar al capítulo 16 de Apocalipsis. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Aquí viene, como ahí dice, derramar las 7 copas de la ira de Dios. Por eso le explicaba, ¿verdad? Que en el templo, en el tabernáculo, las copas, esos tazones se llenaban de sangre o de vino,
y se derramaban, ¿verdad?, sobre el altar, porque ya habían rebasado. Entonces ahora, en esa copa dice que ya está llena, que se derrame el qué. ¿Y de qué están llenas esas copas? De la ira de Dios, de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces viene la primera copa de la ira, este juicio. Ahora ya todos los juicios van en aumento, ahora es más terrible ahora. Y la primera copa, el primer juicio es una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. Todo esto, estos juicios nos hacen recordar, hermanos, a lo que ya ocurrió en el Éxodo. No sé si usted ha comprendido esto o lo va viendo, de que ya en el Éxodo, en las plagas en Egipto, Dios convirtió, por ejemplo, el agua en sangre, ¿verdad? Eso ocurrió ya. Y aquí en este tiempo de la tribulación también va a ocurrir. Ya vimos en qué momento, ¿verdad? También hay una plaga de las úlceras. Usted lo ha leído, ¿verdad? No sé si usted sabe cuáles son las 10 plagas ahí. Y hay una plaga que son de las úlceras, que atacan más que todo quizás al ganado, ¿verdad? Y se destruye el ganado. Aquí esta úlcera va a las personas. Una úlcera maligna, dice, y pestilente. Es como una enfermedad. Es una peste, como una pandemia, pero a nivel pues mundial va a ser, así algo similar como que lo que ya ocurrió del virus del COVID, ¿verdad? Pero aquí va a ser algo mayor todavía, algo más terrible, esta úlcera, esta plaga que viene. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre, dice, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Aquí otra vez, ¿verdad? Esto ya ocurrió una vez, ya Dios lo hizo, ya se convirtió el agua en sangre y va a volver a ocurrir, porque la ira de Dios se ha derramado sobre la tierra. El tercer ángel, la tercera copa, derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Entonces aquí lo que está ocurriendo es, bueno, estas personas mataron a muchos, aún a los cristianos, aún a los judíos que creyeron al Señor, hicieron tanta maldad, y que lo más justo que les ocurra es que beban sangre. Derramaron sangre, entonces ahora van a beber sangre. Eso es lo que está pasando acá. El tercer ángel, el cuarto ángel dice: derramó su sobre el sol, a la cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Si allá en lo de las trompetas había reducido lo que era la luz, ¿verdad? Pero aquí sucede lo contrario. Ahora la temperatura del sol es la que aumenta, y por tanto los hombres, dice ahí, son quemados. ¿Sí? Con 1 grado que aumente la temperatura, el sol ya con eso ya hace destrozos. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Luego ocurrió oscuridad, ¿verdad? Hubo en Egipto, hubo esa plaga de la oscuridad, ¿verdad? Entonces usted lo ha leído también. Entonces esto mismo va a ocurrir otra vez. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón
y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, en esta copa, que es la sexta, se prepara las personas para qué. Y los reyes, como dice que se secó el río Éufrates para que aquellos reyes puedan pasar. ¿A dónde? A esta gran batalla, a esta gran guerra que va a ocurrir en el valle de Megido, que es la batalla del Armagedón, ¿verdad? Armagedón. Versículo 16 lo dice allí, y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces allí se va a desatar la última guerra en muchos reyes, muchos países, donde va a haber una guerra totalmente desastrosa. Y por último, con eso terminamos, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Es decir, ya estaba colmada ya totalmente la paciencia de Dios, y la ira de Dios había caído sobre la ciudad, sobre la Babilonia, que lo que es la ramera. ¿Verdad? Usted ha escuchado sobre la gran ramera. Algunos dicen, la gran ramera es la iglesia católica. Otros dicen, no, la gran ramera es Estados Unidos. Y otros, y bueno, tantas opiniones que hay. Pero en realidad lo que es esta gran ramera, o como se le llama la Babilonia la grande, en realidad hay 2 tipos de Babilonia allí mencionadas en el capítulo 17 y en el 18, que es una Babilonia comercial y una Babilonia religiosa, es decir, un sistema de comercio. Eso es la gran ramera, un sistema de comercio, obviamente, pues que va a imponer el anticristo. Y por eso allí, para poder comprar y poder vender, tiene que adherirse al sistema del anticristo. Entonces, eso es la Babilonia comercial. Y la Babilonia religiosa es el sistema religioso que va a imponer el anticristo. Entonces, y ahí, hermanos, es lo último que ocurre en la séptima copa, donde ocurre un gran terremoto. Como no ha habido más, dice ahí, se destruye absolutamente todo. Ese sistema de la Babilonia, de la gran ramera, se destruye, es decir, el sistema del anticristo, el sistema religioso del anticristo. El mismo anticristo hace abominaciones en el templo. Obviamente se va a reconstruir ese tercer templo, pero el anticristo va a hacer grandes abominaciones allí en ese. Y esto solo es el preparativo para lo que viene ya después, en el capítulo 19, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que ese es el tema que sigue, ¿verdad? Entonces, hasta aquí, hermanos, terminamos lo que es la tribulación. Quizás hemos ido algo rápido porque no hay tiempo, pero aquí lo que es importante, hermanos, en verdad, siempre digo yo eso, que debemos entender es que nosotros somos bienaventurados, que el Señor nos ha rescatado de su ira. Eso es, que Cristo nos ha librado, hermanos, de la tribulación. ¿Cómo lo hizo? Cuando creímos en Él, cuando le recibimos como nuestro Salvador. En ese momento fuimos sellados, le pertenecemos a Dios. Y por lo tanto, cuando sea el rapto de la iglesia, allí nos iremos con Cristo a la boda del Cordero, a ese gran banquete que nos tiene preparado el Señor. Y aquí en esta tierra, ahí se quedan todos con ese juicio, ¿verdad? Ese gran juicio que ya vimos de una manera resumida, todo lo que va a ocurrir. Pero nosotros, los hijos de Dios, no lo vamos a ver. No sé si usted quiere verlo, ¿verdad? Usted quiere conocer quizás cómo es ese anticristo, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Si alguien quiere hacerlo, ¿verdad? Pero yo me voy a ir con Cristo. Yo sé que usted también. Cuando suene esa trompeta, pero de una trompeta para el día del rapto de la iglesia.
y nos iremos con Cristo. Oremos al Señor. Padre amado, Señor, te damos gracias. Gracias por esta enseñanza, Señor, que aunque el tiempo es corto, pero tu palabra, Señor, es clara y siempre